Muy buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la norma ISO 9001, versión 2008. ¿Sí? Para ello, hemos querido traer a una experta en el tema, la ingeniera Tania Carreño, ingeniera de alimentos de base, y quien en estos momentos se encuentra a puertas de lograr una certificación de la ISO 22000 y la ISO 9001 en una planta de alimentos de la región, en Santander. Así que, pues, qué mejor que la ingeniera Tania Carreño para que nos cuente acerca de qué es la norma, de qué se trata, cómo se puede empezar a pensar en implementar en una empresa, ya sea de alimentos o de cualquier otro sector, la ISO 22000. O, pues, perdón, una ISO 9001 para cualquier otra empresa, 22000 si se quieren certificar, pues que sea planta de alimentos. Entonces, bienvenida ingeniera, es un gusto tenerla nuevamente por acá. Muchas gracias. Bueno, ingeniera, cuéntenos, ¿de qué se trata la norma ISO 9001? Realmente, pues todos hablan de la ISO 9001, pero nadie sabe de qué se trata, cuál es el fundamento, cómo se empieza a construir, cómo decide una empresa tomar las riendas y decir me voy a certificar. Correcto. Bueno, lo primero que hay que entender es que las ISO, y no solamente la ISO 9001, sino las ISO y la organización que la promueve, que es la ISO, que es una organización internacional, lo que ha hecho es tratar de estandarizar los sistemas de gestión al interior de las organizaciones, unificando los criterios a nivel mundial. ¿Sí? Esa es la primera claridad que hay que tener. ¿Sí? Las ISO son estándares. ¿Sí? ¿Estándares para qué? Pues para diferentes situaciones o contextos empresariales. ¿Sí? Como lo comentaba el profesor Walter, la ISO 9001, puntualmente en su versión anterior a 2008, como ustedes saben ya hay una nueva versión del 2015, eh, lo que intenta a nivel de organización es promover la buena administración, ¿sí? El buen ejercicio de los procesos que se hacen al interior de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, lo que hay que entender inicialmente es que todos los esquemas de la ISO, de las diferentes ISO, y puntualmente de esta ISO 9001, es que se basa en el fundamento del ciclo PHBA, que pues ya quien ha revisado apartados del módulo de sistemas de gestión de calidad y del de documentación de sistemas de gestión de calidad en los programas que tenemos en la tecnológica FITEC, definitivamente pues han evidenciado que esa es la base de los sistemas de gestión de calidad, no solamente de los sistemas, sino de la buena organización. ¿Sí? El ciclo PHBA, recordemos, es ese ciclo y esas siglas que significan precisamente planear, ¿cierto? Es la primera fase, de, como lo nombraba el profesor, de cualquier decisión que se tome alrededor de implementar estos sistemas de gestión, ya sea de calidad, de inocuidad, ambiental, de responsabilidad social, de lo que hoy promueve tanto el gobierno, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y otras muchas series, pues obviamente de normas que existen para diferentes tópicos en las organizaciones. A partir de esa claridad de la planeación, la alta dirección o la gerencia, puntualmente en las empresas o el representante legal, toma la decisión de meterse en esta rueda de los sistemas de gestión de calidad como una necesidad y a varias situaciones, ¿sí? Particularmente hoy en el mundo con la apertura de los famosos TLC en Colombia y con las relaciones comerciales, la globalización, el tema de las TIC, de los medios de comunicación, del Internet, eso ha permeado estándares que se solicitan a nivel de proveedores. ¿Sí? Entonces muchas organizaciones que compran a otras empresas les exigen contar con estos sistemas de gestión de calidad. Entonces la mayoría de las veces, y por la experiencia que tengo, las empresas deciden implementar y certificar estos sistemas de gestión de calidad por una necesidad naciente a nivel comercial. ¿Sí? Esa es
nuestra realidad. Uno realmente quisiera que las organizaciones pensaran en certificar sus sistemas de gestión de calidad, más por una razón de mejorar la estructura y el buen ejercicio, las buenas prácticas de los diferentes procesos que se viven a diario en las organizaciones, ¿sí? Porque ello mejora muchas cosas. Mejora la comunicación al interior de los procesos, a nivel de personal, genera un ambiente de trabajo mucho más favorable, promueve el trabajo en equipo, fundamentalmente se generan estándares a nivel documental, ¿sí? Se habla como en un solo lenguaje, se establecen cánones para la misma producción o para la prestación del servicio dependiendo del tipo de organización. Entonces, esa primera decisión pues debería ser por eso, pero realmente tengo que serles franca, en la experiencia que tengo, las organizaciones toman esta determinación porque sencillamente sus clientes se lo solicitan, ¿sí? Y a pesar de que no son obligatorias, porque como ustedes saben, las normas ISO no son obligantes, es decir, no son un requisito legal para funcionar, si están siendo vistas como un requisito comercial, ¿sí? Y a veces eso mueve más que inclusive el requisito legal. Eso lo hemos visto en muchas organizaciones. Con esa claridad del planear, pues entonces el gerente o representante legal dice, vamos a implementar, ¿sí? Vamos a tratar de certificarnos en determinada ISO dependiendo de lo que el cliente le solicita y dependiendo del tipo de organización. La ISO 9001 es la más común, ¿sí? Y realmente debería ser la primera en implementarse debido precisamente a que todas las demás normas se fundamentan en la estructura de esta norma, ¿sí? O sea, los requisitos como tal se cruzan en las demás normas y tienen directa relación con lo que solicita la ISO 9001, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, esa es como la primera parte de la planeación. Entonces, la planeación tiene varias evidencias, ¿sí? Y en eso se fundamentan los estándares de las ISO. Para que a mí me puedan certificar, yo necesito evidenciar que cumplo cabalmente ese ciclo PHBA. Entonces, de la parte del ciclo de la P, que es el planear, se verifica que la empresa primero haya hecho una reunión donde toma la decisión, donde se genera el compromiso por parte de la alta dirección o de la gerencia, en este caso, para implementar ese sistema de acción de calidad. Al comprometerse, quiere decir que ese gerente compromete recursos, no solamente económicos, sino recursos también de talento humano, de disposición de personal, tal vez de contratar un experto, de contratar una persona que esté dedicada totalmente a este sistema de acción de calidad, a su proceso documental de implementación y posterior certificación. Entonces, tiene que asignar unos recursos, entonces aparece el presupuesto del sistema de acción de calidad. Entonces, estos son como los tres primeros elementos que deben estar fundamentalmente en la base de la decisión de estructurar un sistema de gestión de calidad. Entonces, estaría el presupuesto, un diagrama de Gantt o sencillamente un cuadro en Excel donde se establecen las fases en las cuales se va pues obviamente a implementar, a documentar el sistema de acción de calidad hasta el proceso de certificación. Entonces tiene que ponerse todas las fases y decir en qué periodo de tiempo se va a realizar y quién sería el responsable directo de la ejecución de esas actividades que llevarían pues obviamente a la certificación de la empresa, ¿sí? Hay que establecer unos tiempos, hay que ponerse también tiempos prudentes. Hay empresarios que piensan que el tema de la certificación se puede hacer en un mes, ¿sí? Pues, hay otros que piensan que se puede hacer en 3, ¿sí? Pero prudentemente y por la experiencia, cuando una empresa no tiene ningún requisito aún establecido, realmente en menos de 8 meses no se puede hacer un proceso de documentación, implementación y certificación, ¿sí? Hacerlo anticipadamente puede correr el riesgo de que falten requisitos evidenciables en el diario proceder de la empresa, porque esto no es un tema de documentar sencillamente, ¿sí? Es decir, de certificar documentación, sino de certificar evidencias
del cumplimiento total de los requisitos de las diferentes normas, ¿sí? Entonces, esa es la base del planear, ¿sí? Luego viene entonces el hacer. Entonces, en el hacer ahí sí ya está como lo que hace la organización. Entonces, hay que determinar varias cosas. Primero, cuáles son los requisitos del cliente para la prestación de servicio o para la producción, en este caso si fuera una fábrica, por decir algo que para nuestro caso de alimentos, pues esa es la razón de ser, ¿sí? Entonces hay que determinar cuáles son los requisitos del cliente, que son visibles a través de fichas técnicas, por ejemplo. Los requisitos del cliente también se pueden consultar a través de encuestas, a través del mismo tipo de servicio de producto que se realiza en esta empresa. Se determina pues obviamente qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere, ¿cierto? De qué manera, la entrega, los requisitos de pronto legales. Y entonces es allí cuando aparece algo que se llama la matriz legal. Entonces, la matriz legal no es otra cosa que un listado de normas, ¿sí? De reglamentaciones que le aplican a la organización, en todo sentido, no en todo ámbito, no solamente a nivel del proceso, del producto, sino a nivel de la organización misma. Entonces hay que incluir dentro de esa matriz legal normativas que tienen que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con todo el tema de contratación, con la parte contable, o sea, con los procesos mínimos que tiene la organización y que tienen cabida dentro de la legislación colombiana. Allí también se tienen en cuenta las normas y CONTEC. Entonces, si nos vamos a certificar en una norma ISO 9001, pues hay que tener en cuenta y nombrarla allí, que se tienen en cuenta los requisitos de esa NTC, ¿sí? Esa es la matriz legal, ¿sí? Inicialmente. Entonces, y los requisitos del cliente se pueden presentar en un documento donde se ha hecho un análisis y donde un equipo de trabajo se ha reunido y dice, hombre, pues nosotros lo que hacemos es esto, entonces requeriríamos, el cliente va a necesitar esto en nuestro producto, en nuestro servicio, y pues esa sería la salida, ¿sí? Entonces, hacer ese ejercicio es empezar a encontrarnos con los procesos que hacen posible que la empresa funcione, ¿sí? Entonces aparece otro documento, una gráfica, que se denomina el mapa de procesos, ¿sí? Esa es la base también pues, del sistema, porque a partir de ello arrancan los demás documentos o los demás requisitos. Entonces, el mapa de procesos es un diagrama en el cual se establecen los macroprocesos estratégicos, los macroprocesos misionales y los macroprocesos de apoyo. ¿Qué es cada uno de estos elementos? Los macroprocesos estratégicos son los que hacen posible la visión, la razón de ser de la empresa, hacia dónde se proyecta. Entonces, normalmente en los mapas de procesos de las empresas encontramos que existe una dirección estratégica o una gerencia estratégica o una gestión estratégica, tienen diferentes nombres, ¿sí? Ese proceso. Y otro proceso que normalmente se pone de la mano con este macroproceso estratégico es la gestión de la calidad o el mejoramiento continuo, ¿sí? Esos son los eslabones, o sea, eso es lo estratégico. Yo voy a ser reconocido como empresa por mi estrategia. Y puede ser estrategias comerciales, estrategias financieras, estrategias de la producción. Eso lo define la alta dirección. Entonces ahí aparecen esos dos elementos. Podrían aparecer más si así lo determina la organización. Luego los macroprocesos misionales. Entonces los misionales son los procesos que son la razón de ser de la empresa, ¿sí? Entonces, en el caso de los alimentos, o las fábricas de alimentos, tendríamos por un lado el proceso de producción o de fabricación, ¿sí? Porque pues eso es lo que hacemos. Podría aparecer allí también la parte comercial, sí y solo si la empresa tiene establecido una dependencia comercial, ¿sí? Porque es que, ¿qué sucede? Hay muchas empresas pequeñas que pues obviamente tienen la posibilidad de hacer su proceso de implementación de ISO 9001, pero muchas de las personas hacen varias cosas, ¿sí? Entonces el mismo gerente es el que vende, es el que va y mueve los insumos, a veces se coordina muchas cosas. Entonces cuando una persona hace tantas cosas, ese organigrama se vuelve de 2 o 3 personas y uno ve allí como 10 o 20 cargos que lo hacen 3, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, hay que ser realista también en el mapa de procesos frente a cómo está constituida la organización. Por eso cada sistema de gestión de calidad es único, ¿sí? No es repetible, porque cada organización funciona de una manera
absolutamente diferente. Quiere decir, quiere decir entonces que partiendo del organigrama yo puedo empezar a estructurar también ese mapa de procesos. Claro, tiene relación directa, ¿sí? Tiene relación directa porque en la medida que yo ya tenga clara mi jerarquía, porque eso también es una situación especial, hay empresas a las que uno llega a hacer una asesoría, un acompañamiento de procesos de implementación y nos encontramos con que la empresa no tiene ni siquiera claramente definido su organigrama, ¿sí? Y al no tener ni siquiera definido su organigrama hay que empezar a ver cómo funcionan y empezar como a entrevistar a la gente, ¿sí? A decir, bueno, y aquí es esta persona qué hace, y esta persona a qué se dedica, quién hace la parte comercial, y entonces ahí es cuando uno empieza a encontrar que muchas personas hacen 2 o 3 cargos en uno solo, ¿sí? Entonces, en el mapa de procesos hay que ser muy cuidadosos porque si uno no puede generar ambigüedades en los procesos de auditoría, ¿sí? Resulta una persona siendo auditada por 3 o 4 procesos, y es absurdo, hay que pues, tratar de resumirlo en uno solo, ¿sí? A la luz de la realidad de la empresa. Entonces, claramente en lo misional, pues tendría que estar producción si es una fábrica, y por supuesto el componente de la inocuidad, entonces, que puede funcionar como estratégico si así lo determina la empresa, o puede estar en el medio como un proceso misional, porque pues yo fabrico alimentos inocuos, esa debería ser mi política, ¿no? O sea, fabricar alimentos inocuos. Entonces deberían estar allí los dos procesos, o unirlos en un solo proceso, si la misma persona que se encarga de la dirección de la producción es la misma que se encarga de la gestión de la inocuidad. ¿Sí? Hay algo que normalmente, digamos que tiende a enredar mucho y es justamente eso. Yo cómo empiezo a determinar cuáles son, cómo armar, cómo estructurar ese mapa de procesos. Es decir, listo, si yo tengo unos misionales que pues están dentro de la misión de la empresa, ¿cierto? Eh, tengo unos estratégicos, ¿cierto? Y tengo unos procesos de apoyo, pero yo cómo sé dentro de mi organización, de pronto si nos puedes dar claridad con un ejemplo, digas, bueno, listo, entonces es una empresa que hace tal proceso y estos vendrían siendo los estratégicos, estos los misionales, estos los de apoyo, como para darnos un poquito más de claridad acerca del tema. Sí, bueno, tomemos como ejemplo una microempresa, ¿sí? Porque tal vez, digamos que ese es como uno de los anhelos, es que las microempresas se certifiquen. Entonces pensemos en una microempresa, nos llevamos a chequear varias cosas, ¿sí? ¿Cómo armar este mapa de procesos? Primero, ¿quiénes funcionan alrededor de la empresa? Entonces vamos a encontrar que normalmente una microempresa, una fábrica, el gerente es quien compra los insumos, es el que negocia las materias primas, ¿sí? Es a su vez el que va y consigue los clientes, ¿sí? Y uno esperaría que no necesariamente la persona o ese gerente también tenga que echarle mano a la producción, porque nos hemos encontrado con ese tipo de casos, ¿sí? Muy seguramente tendrá una persona que lo apoye, que se convierte en el asistente administrativo, que le maneja la parte contable, le maneja el recurso humano, ¿sí? Maneja varios tópicos importantes, ¿sí? Porque a veces las microempresas nacen inclusive de familias. Encontraremos una persona que está al frente de la producción y que es la encargada entonces también de gestionar la inocuidad, o sea, de hacer posible que se cumplan las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Pensemos en una fábrica de producción de arequipe, ¿sí? Donde ese gerente va y consigue la leche, ¿cierto? Va y la negocia, ¿sí? Establece unos precios de esa leche, hace la negociación, hace su consecución, la lleva a la planta, la persona de producción hace su chequeo de las condiciones o los requisitos de ingreso de esa leche para poder procesar el arequipe, cumplir con acidez, con pH, pues, con todo el estándar de la leche cruda. A su vez, pues es el que programa la producción y dice, bueno, ¿cuánto hemos vendido, señor gerente? Entonces el señor gerente le dice, bueno, trae esta leche porque tenemos que producir tantos kilos de arequipe, ¿sí? Entonces, esa comunicación entre estas dos personas. ¿Cómo estaría estructurado entonces en ese orden de ideas ese mapa de procesos para esa pequeña empresa? Aparece una dirección estratégica, ¿sí? Que es el gerente. Él está pensando en que de aquí a 2 años va a vender no sé cuántas kilos o toneladas de arequipe, ¿sí? Él quiere crecer. Entonces, esa es la dirección estratégica o la gerencia estratégica. Ese es el macroproceso estratégico,
hacer ese solito. En el misional aparecería entonces la producción, ¿sí? ¿Y quién es el encargado, el líder de ese proceso? El señor de producción, ¿cierto? El que va y hace las pruebas, controla todo el tema de BPM, es el que genera la orden de producción, dice qué se necesita para la producción, que el azúcar, que el bicarbonato, bueno, los ingredientes, el empaque, etcétera, etcétera, la etiqueta. Y ese sería el líder de el proceso misional de producción, porque esta empresa lo que hace, según pues obviamente su estructura, es fabricar arequipe, ¿cierto? Esa es la razón de ser, entonces esa es la misional. Y aparece de la mano de esa misional el mejoramiento continuo o la gestión de la calidad, que podría ser como uno denomina ese proceso, y está encargado de esa misma persona de producción, ¿sí? Para una ISO 9001, eso funciona, ¿sí? O sea, cuando uno se va a certificar, esa misma persona puede sustentar producción, calidad y inocuidad, ¿sí? Diferente, ojo, a lo que ocurriría con la ISO 22000. En la ISO 22000 sí es necesario, absolutamente necesario, que haya una persona independiente de producción y una de inocuidad y calidad. Y inclusive podría ser una tercera persona que se encarga de producción, inocuidad y otra de calidad. Ya vamos a ver ahora por qué razón, ¿sí? Porque ya es mucho más estricto todo el tema. O sea, hay un sinnúmero de requisitos que hay que cumplir y realmente una persona sola no lo podría hacer. Eso se hace en equipo, el famoso equipo de inocuidad, o lo que antes llamamos, según el decreto 60, el equipo HACCP, pero que en la ISO 22000 se llama el equipo de inocuidad, ¿sí? Luego entonces aparecen unos procesos de apoyo, como les contaba este ejemplo de esta misma empresa, tiene un asistente administrativo que controla, ¿sí?, los pagos de proveedores, es la persona que está facturándole al cliente, la que hace el despacho, la que llama al domiciliario, es la persona que hace todo el proceso de contratación, cuadra nómina, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese proceso solito es un proceso que apoya, o sea, que hace posible. Si yo no le pago a los proveedores, no me llega la leche. O sea, si el gerente vaya y haga su perfecta negociación, si no le pagamos, pues no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces no le paga al proveedor, entonces se convierte eso en un proceso de apoyo. No es la razón de ser de la empresa, pero si no funciona la facturación, si no se paga a los proveedores, si no se hace una correcta contratación, los empleados se nos van, ¿sí? Las personas que hacen la producción. Entonces, son procesos que apoyan lo misional, que en este caso es la producción, ¿sí? Si esa persona no le paga al señor del aseo, pues yo me quedo sin insumos para hacer la limpieza y la desinfección de planta. Y pues claro. Entonces, fíjense que ese sería un mapa de procesos cortico, donde hay, ¿sí?, tres procesos como tal, 4 procesos si metemos ahí la gestión de la inocuidad o la gestión de la calidad, ¿sí? Uno estratégico, 2 misionales, 1 de apoyo. Claro, ya con este ejemplo queda pues obviamente mucho más claro cómo se puede llegar a estructurar ese mapa de procesos. Porque normalmente eso sucede. Uno dice, bueno, listo, yo ya tengo como toda la información, pero ¿cómo empezar a aplicarla? ¿Sí? Quiere decir entonces todo ello que de la mano de este mapa de procesos, pues vienen entonces una serie de caracterizaciones de esos mismos procesos. Exactamente. ¿Cierto? Y entonces ahí empezamos a hablar ya de unas entradas, de unas salidas, pero aquí viene otro inconveniente, y es que pues obviamente hay que tener la experticia para poder hacer una muy buena caracterización. De lo contrario, pues termina siendo un sancocho, ¿cierto? Donde yo trato de incluir muchas cosas, pero realmente no estoy haciéndolo de la forma correcta. Entonces, de pronto si tienes algún tip que nos digas cómo se puede empezar a estructurar una caracterización, de pronto pues que nos pueda dar como una mayor claridad ya pues para finalizar este tema. Sí, el tema de las caracterizaciones primero es un documento que no se hace en un primer momento, ¿sí? Las caracterizaciones de los procesos realmente es un documento que se construye a lo largo del proceso de implementación de los sistemas de gestión de calidad. ¿Por qué razón? Porque es que en la medida en la que yo tenga un muy buen manual de funciones o de responsabilidades, donde ya haya definido además un organigrama
que realmente demuestre la realidad de la empresa, ¿sí? Donde además de eso yo haya vivenciado, o sea, estado in situ, en el lugar de los hechos, del proceso, del día a día de la persona, pues obviamente mejor voy a poder hacer esa caracterización. De hecho, la recomendación que se hace alrededor de este documento es que quien hace la transcripción o quien hace la descripción del proceso es el mismo dueño del proceso, ¿sí? Y tal vez es ahí donde se cometen la mayor cantidad de errores a nivel documental, porque muchos gerentes, ¿sí? Realmente esa es la realidad, muchos gerentes piensan que al contratar a alguien de calidad, esa persona les va a documentar absolutamente todo, ¿sí? Y es un error, porque es que realmente en cuanto a procedimientos, no solamente en cuanto a caracterizaciones, sino en cuanto a los mismos procedimientos de esos procesos, cuando la misma persona que los hace, así sean sus palabras, los escribe, quedan mucho mejor fundamentados sobre la realidad. Y entonces las auditorías no se caen, porque como lo que llega a hacer el auditor es saber si lo que está escrito es lo mismo que la persona hace, pues nada se cae, porque es sobre su realidad. Entonces, una recomendación particular para quienes hagan ese proceso es que si les toca hacerlo, hacer la documentación, tienen que hacer un acompañamiento muy cercano de los líderes de los procesos para ver su día a día, qué es lo que hacen, ¿sí? Porque ya aparecen las entradas. Entonces, bueno, ¿usted qué necesita para hacer este proceso? No, yo necesito que me pasen la orden de pedido para poder facturar, por ejemplo, la de facturación. ¿Y qué más necesita? No, que los proveedores me traigan las remisiones y que yo sepa pues también qué es lo que les voy a pagar. ¿Y qué más? No, pues yo necesito tener el listado de quiénes fueron las personas que estuvo en producción y cuántas horas extras tuvieron que hacer en el mes, y eso me lo pasa al de producción. Vea, entonces el proceso de producción se conecta con el de administrativa. Cuando uno empieza a ver esa realidad sobre la base del día a día de los procesos, se puede generar una muy buena documentación. Entonces, ¿cuál es como mi tip? Hay que entrevistar. Y las entrevistas son claves, o sea, cuando uno logra apropiarse de lo que el otro y de la pasión tal vez con el que el otro lo hace, porque pues uno espera que quien está en ese cargo es la persona idónea además, ¿cierto? Y uno empieza también a descubrir que de pronto no es idóneo ahí, sino que es idóneo allá, entonces empieza a hablarle a la gente y decirle, venga, pero esta persona está como mejor al otro lado, te va mejor con gestión humana. En cambio, ese otro muchacho allá gestiona mejor el tema contable, ¿por qué no lo pones allá? Entonces empieza a haber esa movilidad y eso es lo rico de los sistemas de gestión de calidad, que empiezan realmente a poner a las personas idóneas en los lugares. Pasa una cosa muy curiosa en la implementación de los sistemas de gestión de calidad, y es que hay una movilidad impresionante de gente, ¿sí? Movilidad digo en términos de que se van. Hay mucha gente que se va porque no aguanta el voltaje de la estructura organizacional. Decir, venga, realmente a usted le toca sacar, ¿sí? Y esto es lo que usted tiene que hacer, estas son sus funciones, este es lo que usted tiene a cargo, usted me tiene que dar cuenta de lo siguiente, y empieza uno a trazar metas, ¿sí? Lo valioso de los sistemas de gestión de calidad también es que trabajamos con indicadores de desempeño. Esa es una de las mediciones claves dentro de los procesos de auditoría, en los cuales a partir de las auditorías internas y de un documento que se llama revisión por la dirección, uno puede evidenciar qué pasó en un periodo de tiempo con los diferentes procesos, midiéndolo de qué manera, a través de indicadores, ¿sí? Y esos indicadores tienen unas metas, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Yo tracé hacia nivel directivo, tracé como meta incrementar en un 5% las ventas gracias a la implementación del sistema de acción de calidad, ¿sí? Entonces me puse una meta, yo voy a incrementar en un 5%. ¿Cuál sería el indicador? Ventas. Así se llama el indicador. Y le ponen una formulita. Entonces esos indicadores se miden y la organización decide cada cuánto los mide. Si lo hace mensual, si lo hace trimestral, si lo hace semestral, si lo hace anual, como le quiera hacer. A nivel, por ejemplo, de plantas de alimentos, un indicador clave es el de inocuidad. ¿Cómo lo mido? Perfil sanitario. También lo puedo medir como perfil microbiológico, ¿sí? Entonces, eso tiene una formulita y tiene una evidencia. Yo digo, mire, si en el transcurso del año yo hice mediciones microbiológicas de mis productos, del ambiente, de los manipuladores, de las superficies, del producto terminado, la materia prima, y todos los resultados me dieron conforme a la norma, ¿sí? O a las buenas prácticas de manufactura,
Entonces quiere decir que yo tengo un incumplimiento de un indicador microbiológico del 100%. Pero yo podría establecer que T menos, porque cuando uno está arrancando un proceso de implementación de inocuidad, hay fallas, ¿sí? Tú me puedes decir, no, mire, yo realmente me comprometo que al finalizar el año voy a tener un cumplimiento del 80% en el perfil microbiológico. Y eso es válido, ¿sí? Porque la organización es la que se pone sus metas. Obviamente uno cada vez tiene que ser más fuerte con las metas, ¿no? Más exigente, ¿sí? Entonces el primer año tal vez lo pongo en el 80, para el siguiente año ya lo pongo en el 90 y tal vez al tercero digo, no, venga, vámonos al 95 o vámonos al 100. Y cuando uno ya logra cumplir con el tiempo esos indicadores y ve que son constantes, que estamos en un 100, uno dice, hombre, o sea, yo tengo un sistema de inocuidad, ya metamos en otro cuento y vámonos ahora con una ISO 22000, porque quiere decir que la cosa está funcionando, ¿sí? O sea, que el control de las buenas prácticas, de la limpieza, el control de placas, de residuos sólidos, de los manipuladores, todo está funcionando tan perfectamente que no tengo problemas de inocuidad. Entonces ahí uno ya puede decir que tiene unos prerequisitos, unos programas, prerequisitos bien fundamentados, bien implementados. Y así puede pensar en una norma ISO 22000. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, por este espacio que nos ha dedicado, por este tiempo valiosísimo. Esperamos que, pues, obviamente este video sea una herramienta para, ayudar a reforzar esos conocimientos que se están adquiriendo a través de los módulos, que cualquier duda que surja, pues obviamente se pueden comunicar con su profesor. Y pues nada, muchísimas gracias, ingeniera, y un fuerte abrazo para ustedes, los estudiantes. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.